Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros la diputada nacional de Vox por la provincia de Almería, Rocío Amer. Rocío, muy buenas noches. Encantada de estar contigo, buenas noches. Un placer tenerte una vez más con nosotros. Además, esta mañana importante la visita que habéis realizado Vox, en este caso, ha elegido por el apoyo al sector agrario, por lo que está aconteciendo en estos instantes en Francia, en Europa, etcétera, etcétera. Sí, en general. Bueno, efectivamente, yo creo que nosotros aquí tampoco hemos cambiado de discurso, ¿no? Sí. No como otros. Llevamos ya muchísimos años, y más llevan desde luego los agricultores, no es algo que hagamos nosotros. Nosotros defendemos sus demandas, que creemos que son legítimas, y son las mismas que desde hace muchísimos años, ¿no? Nosotros pensamos que hay que defender el producto español, efectivamente, en sus itinerarios, en sus transportistas, hay que defender a los productores con lo que acabamos de ver que sucede en Francia, pero no podemos olvidar que el enemigo de un agricultor español no es un agricultor francés. Ambos comparten enemigo y su enemigo está en Bruselas, que es precisamente quien ha permitido que se abrieran las fronteras a la competencia desleal de una manera, pues de una manera flagrante, ¿no? Y que nuestro campo al final está arruinándose. Nuestro campo lo que padece es precisamente esa competencia desleal que nadie aborda en ningún momento, y no se aborda porque los que están aplicando las políticas de Bruselas, o sea, los mejores discípulos de lo que hay que hacer y de lo que se ordena hacer en Bruselas, están en el Elíseo y están en Moncloa. Tanto denunciáis que tanto rojos como azules, azules como rojos, son los que han permitido toda esta situación en la que Europa debería de haber intervenido y en estos instantes nada de nada. Camiones que llegan los españoles a Francia y los franceses que tiran toda la mercancía al suelo. Efectivamente, la nueva estrategia que se implantó de PAC para que el 20% de los cultivos tuvieran que ser cultivos ecológicos, porque lo mandaba la Agenda 2030, la Agenda 2030, no olvidemos que en el año 2015 la firmó el señor Rajoy, la firmó el Partido Popular. O sea, nosotros estamos ahora mismo sufriendo políticas que también han traído los azules. No podemos ahora decir que todo es el gobierno de Sánchez, ¿no? El campo lleva muriéndose muchos años por culpa de esta competencia desleal. Al final, y hay que volver a explicarlo siempre, al final nuestro sector primario lo que está sufriendo es que no puede competir con los costes laborales y con la ausencia de restricciones que hay en países como Marruecos o en países como Senegal, en el caso del pimiento, la competencia que hay con Turquía. Y yo creo que este es un problema antiguo, pero sigue siendo un problema y hay que seguir denunciándolo, ¿no? Porque esto al final está ahogando a la explotación familiar agraria, que es la explotación de la hectárea, de las 2 hectáreas, de las 4 hectáreas, que es la explotación más vulnerable, y además es la explotación tipo Almería, es la explotación agraria que nosotros hemos importado al mundo. Y yo creo que hay que hacer políticas para proteger también lo nuestro, no solo nuestros productos, sino también nuestro modo de vida. Y en definitiva son los problemas de siempre, y los de siempre son los culpables, digan lo que digan ahora, ¿no? Son los culpables también por la traición hidrológica que ha habido también al campo español. El campo español tenía un plan hidrológico nacional y en general tiene unas condiciones, tiene una orografía a nuestro terreno que podemos ser ambiciosos en lo industrial y en lo hidrológico, y podemos constituir de verdad y hacer un plan hidrológico que no solo genere riqueza al campo español, que también genere puestos de trabajo, que genere industria nacional. En definitiva, es proteger también nuestra soberanía y proteger también lo nuestro desde el punto de vista económico. Si tú haces una gran inversión hidrológica en nuestro país, evidentemente no solo repercute en la sed que está pasando el campo español, que ahora mismo efectivamente la paliarías, sino que haces una gran obra que repercutiría en nuestra economía, que repercutiría en nuestro empleo y que repercutiría en definitiva en la prosperidad de España, de su sector económico. Y lo que está claro es que a la hora de derogarse, por ejemplo, el trasvase del Ebro, siempre se hablaba de la guerra entre comunidades, entre una y otra, entre la que más tenía a la que no tenía para pasarle. Pero en la situación actual, la solución, poner desaladoras, pero claro, poner desaladoras ahora para la sequía de dentro de 2 o 3 años, no para la de ahora. ¿Cómo paliamos toda esta situación? Bueno, desde luego, el agricultor lo sabe, ¿no? Lo que pasa es que en Madrid no lo entienden, que no es lo mismo el agua de una desaladora que el agua dulce. Claro, porque además es un agua que luego es un agua cara, es un agua que el agricultor tiene que tratar para poder llegar a tener un producto de calidad. Y esto en los despachos de Bruselas y en los despachos de Madrid, como no han ido al campo, como no han entrado en un invernadero, como no han tenido que regar nunca en su vida un naranjo, pues no tienen ni idea.
pero es un agua que los agricultores no la pueden utilizar y que además le está saliendo por un ojo de la cara. Entonces yo creo que es un tema, de nuevo, una reivindicación antigua del sector primario, que a ver si alguien se toma de una puñetera vez en serio el sector primario, porque se va a acabar ahogando. Y si el campo muere, al final la ciudad, la gran ciudad, donde están todos sentaditos haciendo estas políticas, no come, se muere de hambre. Hoy que has tenido la oportunidad de estar con los agricultores, viendo la situación en la que se encuentran, ¿crees que verdaderamente Europa está intentando eso, que desaparezca el motor primario de la provincia de Almería? Bueno, desde luego, yo creo que en Bruselas se habla mucho del Pacto Verde, pero el Pacto Verde al final lo han hecho ellos con las élites. No es un pacto que hayan hecho con el campo. El sector primario no ha pactado nada. El sector primario lleva agonizando muchísimos años y lleva reivindicando en Bruselas de buenas maneras durante muchísimos años sobrevivir, sencillamente sobrevivir. Y ahora pues sus reivindicaciones son legítimas y desgraciadamente pues a lo mejor están teniendo que utilizar métodos más duros pues para que se les oiga, para que se les escuche. Pero como alguien decía el otro día, bueno, pues es que cuando alguien pierde el miedo ya no le queda absolutamente nada. Ya lo pelea todo y hay muchísimos agricultores que es que no les queda nada. Y entonces están empezando también a perder el miedo. Y en Europa estamos viendo este despertar en muchísimos sitios, y este despertar es culpa de todos aquellos que precisamente ese Pacto Verde con esas letras tan bonitas no lo habían hecho con el campo español, lo habían hecho con los oligarcas. A día de hoy, ¿qué te parece la defensa, si es que ha habido defensa, la situación del gobierno central? Una diputada, una miembro del Partido Socialista francés, que se le ocurre criticar que en Almería, en España, los tomates son una vergüenza, que no tienen sabor, que no tienen absolutamente... ¿Sabrá esta señora verdaderamente qué es lo que se está produciendo en la provincia de Almería? Bueno, a lo mejor es que prefiere el tomate marroquí, no lo sabemos. De una socialista francesa podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Lo que es verdad que era de mala calidad era su partido político, porque de hecho consiguió que desapareciese en Francia el Partido Socialista, ¿no? O sea que nada, desde luego que no podemos tolerar. No hemos visto a Planas, por cierto. Por eso te decía, a Planas yo no sé dónde está. Español, en campaña yo le vi mucho, pero ahora la verdad que no el presidente dijo algo, pero tampoco fue una no se le está viendo nada, ¿no? Pero en cualquier caso, desde luego que tenemos que proteger el campo español no solo de las injurias de los franceses y de los ataques que desde luego son intolerables a nuestros transportistas, pero insisto que tenemos que proteger el producto español fundamentalmente de la competencia desleal que se hace en Marruecos, que se hace en Senegal, que se hace en Turquía, que se hace en Sudáfrica y que está arruinando, hundiendo y haciendo agonizar el campo español. No podemos perder de vista, insisto, ese foco que es el foco de los problemas que sufre ahora mismo el sector primario. Eso en cuanto al tema de la agricultura. ¿Qué decir de lo que está aconteciendo? Y tú lo estás viviendo en primerísima persona en el Congreso de los Diputados. Todo lo que se está montando con la situación de la ley de amnistía, que, bueno, de momento no ha salido adelante, que es sorprendente también, en el que dos partidos políticos se pongan de acuerdo para hacer una ley y luego uno de los partidos políticos le diga, no estoy de acuerdo porque no es lo que nosotros queremos verdaderamente. ¿Que podamos vivir todavía esta situación, Rocío? Bueno, porque yo creo que al final estamos instalados en el chantaje. Y al final, desgraciadamente, el legislativo, la Cámara donde se supone que se representa la soberanía nacional, se ha convertido en un mercado persa de compra y venta de intereses. Porque a unos les interesa mantener sus sillones azules, pero a cambio necesitan, evidentemente, las reclamaciones de una minoría mafiosa que lo que imponen, además, es absolutamente insolidario para el resto de los españoles. Una minoría mafiosa que no solo impone algo que es insolidario, pues por ejemplo, la condonación de los 15.000 millones. Que 15.000 millones de euros es lo equivalente prácticamente a 5 veces el presupuesto del Ministerio de Sanidad. O sea que son reclamaciones que desde luego no solo están cayendo en la insolidaridad, pero se me ocurre que es absolutamente inmoral, por calificarlo de alguna manera, el dar privilegios a una serie de mafiosos y entre esos privilegios la ruptura del Estado de Derecho solo para ellos. La cosa juzgada para ellos. Si ellos son delincuentes, podemos borrar sus delitos porque necesitamos sus votos. O sea, lo que está sucediendo es algo sin precedentes. Amnistiar a una serie de políticos privilegiados porque necesitamos sus votos. Y además incluir los delitos de terrorismo. Y Junts tumba el informe de la ponencia porque no se incluyen los suficientes delitos de terrorismo y traición que ellos consideran, ¿no? ¿Hay terrorismo duro, blando,
uno más fuerte, otro más... Pues el señor Bolaños parece que dice que sí, ¿no? Que hay terrorismo bueno y terrorismo malo. El terrorismo bueno, y la verdad que yo no sé si los españoles saben cuál es el terrorismo bueno. O sea, todo lo que aconteció en Cataluña en octubre del 17, cortar calles, pegar a los policías, paralizar un aeropuerto, todas las manifestaciones, todo lo que aconteció, ¿eso no es terrorismo? O sea, los adoquinazos de Vía Layetana en la cabeza de los policías, eso no es terrorismo, ¿no? ¿Quién va a volver a habilitar a ese policía para que siga ejerciendo su trabajo, ¿no? Que está postrado en una cama, ¿no? O ha perdido facultades para el resto de sus vidas. A esto no hay amnistía que le vaya a devolver su salud, ¿no? Y su integridad física. La integridad física que le robaron efectivamente estos terroristas. ¿Va a pasar aquí con la ley de amnistía lo mismo que ha pasado con la ley del sí es sí, en el que cuando nos damos cuenta ya hay 1000 personas en la calle que han delinquido? Ahora también todos estos que están en las cárceles por terrorismo, ahora habrá que ver qué terrorismo es el que es, si es el bueno, si es el malo, el que tiene los derechos humanos o no tiene los derechos humanos. Vamos a estar así y vamos a tener que también sacar de las cárceles a la gente que está... Pues desgraciadamente yo creo que lo que está demostrando este gobierno es que puede atravesar todos los límites, ¿no? Entonces yo desgraciadamente creo que vamos a ver cosas muy muy graves en los próximos años, probablemente, ¿no? Y bueno, la verdad que es que las enmiendas son curiosas, ¿no? Porque, por ejemplo, la enmienda que salió en el informe de la ponencia sobre terrorismo era, bueno, pues que quedaban excluido el delito de terrorismo, salvo que no hubiera intención de producir resultado de muerte. Es decir, que si produce resultado de muerte pero no es intencionado, ¿no? O sea, todos estos yihadistas, todos que no han hecho delitos de sangre, o sea, irán por la calle. Si yo pongo un cóctel molotov en un contenedor y, oye, el resultado de muerte es que mueren 3 personas, pero que, oye, yo no tenía intención de matarlas, tenía intención de ponerle un cóctel molotov al contenedor. Bueno, pues entonces queda incluido en la amnistía, ¿no? Pero bueno, aún así se va a volver a negociar, porque lo cierto es que en el plenario se ha devuelto el informe a la ponencia y probablemente en la ponencia de nuevo andarán negociando qué terrorismo es el bueno, cuál es el aceptable, cuál amnistiamos, cuál no, para que no se enfaden los señoritos delincuentes de los que necesitamos los votos para seguir en el sillón azul. Estamos en un teatrillo en el de vamos a hablar de esto para no tener que hablar de otra situación. Estamos en esta situación porque sabes que al final van a salir y va a salir adelante la ley de amnistía. Bueno, estamos en un teatrillo, pero yo creo que es un teatrillo absolutamente intolerable. ¿Y la solución, Rocío? Hombre, y la solución, desde luego, es devolverle la voz a los españoles. Bueno, la solución sería no haber llegado hasta aquí, ¿no? Claro. Y no haber llegado hasta aquí, yo creo que también hay algunos partidos, y estoy hablando en concreto del Partido Popular, tienen que ser conscientes de las consecuencias de lo que ellos podían haber evitado. Durante toda la campaña electoral que vivimos el pasado mes de julio, el Partido Popular colaboró en la demonización de Vox. Y Vox era el partido con el que el Partido Popular podía haber formado una alternativa de gobierno perfectamente. El único, ¿no? Porque no hay o sea nadie que la solución ahora ¿cuál es? Pues te diría devolverle la voz a los españoles, ¿no? Pero yo creo que no solo hay que hablar de cuál es la solución, también hay que aprender de los errores pasados, porque si efectivamente queremos construir una alternativa en nuestro país, tenemos que saber que en otra ocasión se pudo haber formado esta alternativa y podíamos haber evitado todo lo que está sucediendo. El hecho de que se diga que la ley de amnistía es para pacificar lo que está aconteciendo en Cataluña, cuando los propios catalanes están diciendo no, es que pues vamos a volver a hacerlo, es que nosotros estamos aquí simplemente porque tenemos a este hombre que nos apoya, porque si no sabe que va afuera y como es todo por él, pero que nosotros lo vamos a volver a hacer, que se vuelva a decir eso y que se diga todavía que se va a pacificar Cataluña. Efectivamente, es que no se puede contentar a quien no se quiere contentar. Es que cada vez se va a pedir más cosas, pero porque su destino final ya sabemos cuál es. Es que no lo ocultan, es que su programa electoral es la ruptura de España, de la convivencia, es la ruptura de la herencia colectiva que tienen todos los españoles y su programa electoral tiene que ver precisamente con robarles a todos los españoles lo que es suyo. Y como no lo ocultan y como lo saben y como es su destino final, es hacia donde van a tender cada vez un poquito más. Y su agenda no solo dentro de Cataluña, también tienen una agenda internacional desde hace muchísimo tiempo. Nosotros
estamos en un país en el que se le ha permitido a la Generalidad de Cataluña tener embajadas en el extranjero, tener una embajada enorme, financiada con recursos públicos, los recursos públicos que no se utilizan para los servicios sociales de Cataluña, que en muchos casos son precarios. Y ese dinero público se ha estado utilizando para la agenda internacional del secesionismo catalán. Y esto no solo es insolidario para el resto de los españoles, es que es un atentado muy grave contra la herencia colectiva y la identidad de todos los españoles, ¿no? La solución pasa por unas elecciones, pero viendo la situación del presidente del gobierno en el que dice yo lo doy todo, ¿este es el inicio de ese referéndum de autodeterminación que quieren los catalanes? Bueno, no sé si llegaremos a ese punto, pero ya sabemos que se puede llegar a todos los puntos. Hombre, se ha demostrado. Sedición, malversación e indulto, ahora se ha demostrado amnistía, que nunca es suficiente y que puede ser, desde luego, un escenario en el que vayamos a ver un referéndum. Nosotros pensamos que se ha dado un golpe a las instituciones por parte del gobierno, por lo tanto, nos esperamos, desde luego, cualquier escenario. Pero creemos que también hay que ser conscientes de la debilidad de este gobierno y por eso nosotros también tendemos la mano a hacer una oposición dura, porque si el gobierno está sufriendo tanto en cada votación, tiene una coalición muy débil, también hay que saber que los traidores se traicionan entre sí y que si un gobierno es débil y se aprieta fuerte, puede ser que se tumbe ese gobierno, ¿no? Y puede ser que podamos devolverle la voz a los españoles y evitar que se hagan pues todas estas ignominias que pasan por encima de cosas elementales para todos los españoles. Ahora tenemos a la vuelta de la esquina unas primeras elecciones en Galicia donde se habla, según las encuestas, claro, depende de la encuesta, porque si ves el CIS dice que te van a dar la vuelta y van a ganar los socialistas y el bloque en Galicia, pero habría que dar un golpe, ¿no?, de encima de la mesa, por lo menos los gallegos, de decir, porque si no es el siguiente paso, son los gallegos los que también quieren también empezar a pedir, como los catalanes, los vascos, vamos a marcharnos. Sí, porque se ha convertido en eso, en el mercado persa de a ver cuál es el que pide más, ¿no? Y luego hay regiones y comunidades leales que pues no participan ni tienen partidos egoístas en ese sentido y al final son los perjudicados, ¿no? ¿Por qué 15.000 millones de deuda para Cataluña y no llega el AVE a Almería? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y eso se lo tienen que preguntar todos los españoles. ¿Por qué ellos, sus delitos, van a pasar desapercibidos y vamos a amnistiarlos y el resto de los españolitos tenemos que pagar decentemente las multas y cumplir obligatoriamente las leyes hasta la más pequeñita, ¿no?, hasta el más pequeño reglamento? Por nacer en Cataluña vas a tener unos privilegios que por nacer en Andalucía no los vas a tener, porque como eres catalán y tú puedes hacer todo lo que te da la gana porque te ponen todo encima de la mesa, españoles de primera y españoles privilegios fiscales, privilegios para tus servicios públicos, más inversiones, más infraestructuras, sí, desde luego. ¿Por qué? Pues porque es lo que está en el mercado persa y está es la compraventa de los favores y es en lo que se ha convertido el sistema. Es que es lamentable y desde luego es lamentable para todos los españoles que lo ven, yo creo, anonadados todos los días. 1 de cada 10 familias en España no llega a fin de mes. Yo no sé cómo ve que estemos regalando hasta 5 veces el valor del presupuesto del Ministerio de Sanidad en condonación de deuda a Cataluña porque necesitamos seguir en un sillón. Hoy hemos conocido los datos del paro, sube el paro en España, sube el paro en Andalucía, sube el paro en Almería, pero de eso no se habla. El tema de la inflación, las familias no llegan al final de mes, les cuesta un ojo de la cara, pero nada, los combustibles siguen, ahora subimos, ahora bajamos, estamos ahí, pero siguen subiendo. La situación, de ese tema no se habla. No, vamos al supermercado y el aceite de oliva a 10 euros. ¿Por qué no estamos hablando de eso? ¿No era el gobierno del escudo social? ¿No era el gobierno que no iba a dejar a nadie atrás? ¿No era la coalición del gobierno de la gente? ¿El gobierno de la gente es que 1 de cada 10 familias no pueda llegar a fin de mes? ¿El gobierno de la gente es el gobierno de los 12 millones de españoles en riesgo de pobreza? ¿El gobierno de la gente es el gobierno de los 2,5 millones de personas que están en pobreza severa? Pues yo no sé dónde está el gobierno de la gente y del escudo social, la verdad, honestamente. Has comentado el tema del AVE para la provincia de Almería. Hemos escuchado hace un par de días al concejal de infraestructuras en Lorca decir que si están esperando que la almeriense llegue el año 2026, cuando todavía en Lorca están intentando, creo que hoy se ha aprobado finalmente esa licitación, pero tiene una serie de meses para hacer, ¿cómo es posible que digan todavía que el 26 va a llegar el AVE en Almería? La verdad es que... No sé, Rafa Hernando durante la campaña electoral en Almería insistía mucho en el AVE y además decía a los almerienses que fueran a ver la obra, ¿no?, que era verdad, que iba a llegar en este año, ¿no? Yo creo que hace muchos años que en Almería no sabíamos si iba a llegar antes el AVE o el IKEA, pero el IKEA llegó antes y el AVE todavía no sabemos dónde está, ¿no? O sea que es un tema que no sabemos lo que va a suceder con él, ¿no? En cualquier caso,
yo siempre que sale el tema del AVE, con el AVE hay que hacerse otra pregunta. ¿Va a ser alta velocidad? Bueno, esa es otra. ¿O es una cosa a la que llamamos AVE y entonces ha llegado el AVE a Almería? Era el tren de altas prestaciones, que no sé si llegará a ser AVE, alta velocidad. Porque si da más vuelta, igual no tarda 6 horas 45, que es lo que tarda el tren de ahora, pero si tarda 5, yo no sé si es alta velocidad llegar a Madrid en 5 horas o en 4 horas y media. Yo, por lo menos para mí, alta velocidad tampoco es, ¿no? Entonces, pues bueno, Almería efectivamente es una tierra necesitada de infraestructuras, necesitada de cuidado público, pero desgraciadamente, como no se necesita los votos de una serie de señoritos interesados que vayan a reclamar inversiones para Almería, como esto, si no lloras en catalán no mamas, sí. Pues lo siento mucho. La última, Rocío, Abascal, nuevo presidente, sí, continúa como presidente de Vox, me imagino que apoyo total, cierre de filas con el líder. Hombre, desde luego, yo creo que en torno a Vox ahora mismo hay una serie de escándalos absolutamente interesados que están en la agenda pública, porque hay determinados políticos a los que les interesa que en la agenda pública lo que esté es la inestabilidad en torno a Vox, pero yo creo que dentro de Vox todos pensamos que el liderazgo de Santiago es un liderazgo muy fuerte, y me atrevería a decir que es uno de los liderazgos más fuertes probablemente de Europa y del mundo. Santiago Abascal es uno de los grandes líderes carismáticos del momento y desde luego pues vamos todos detrás, y yo la primera, hacia donde nos lleve, pero no porque sea tanto él, sino porque no cambia de proyecto. Vox sigue teniendo el mismo proyecto que desde el principio, es algo que no observamos en el resto de partidos políticos, ¿no? Y sin embargo, en otros partidos políticos no hay rumores ni grandes titulares sobre que hay crisis, ¿no? El otro día estaba yo en la Comisión de Seguridad Social, en la comparecencia de la ministra, y miraba la bancada del Partido Popular y digo, si es que no conozco a casi nadie y llevo 5 años aquí, y aquí no ha habido crisis. O sea, el Partido Popular tiene de 52 cabezas de lista de las pasadas elecciones nacionales, ha cambiado a 49 cabezas de lista. De 52 ha cambiado a 49. Yo el otro día no reconocía a los diputados del Partido Popular. Pero la crisis está en Vox. Es evidentemente una crisis solamente bien pagada en los oligopolios mediáticos para generar una inestabilidad interesada, pero desde luego que no es la realidad dentro del Partido Popular. Rocío Amer, diputada nacional de Partido Popular, no, de Vox en este caso, ha sido un placer tenerte con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu agenda y extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí para seguir tratando temas importantes para la provincia de Almería. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, muy buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos ya el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.